Bueno, muy bien, por aquí andamos 10 de la mañana con 53 minutos en la Argentina. ¿Y cómo es el tema de Muerdo? Nuestra vía de comunicación, ya se viene el profe Romero para hablar de esa historia que comenzó en 1910 con Ceballos y Alfaro, con don Bruno y don Ramiro. Bueno, así vivimos el presente con notas, reportajes y los contactos. El presente del león y sus gatitos. De los perros a los mandriles. De Gatúbela a Lemois a Terminator. De los gordos de la CGT y los bolsillos vacíos. De los Martín Fierro a los garrotazos. Mañana es miércoles. ¿Será un día de miércoles? Pues bien, señora, lo tiene ahí sentadito al lado suyo. Lo tenemos aquí en la mesa al doctor Adrián Jesús. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Héctor, Julián, Juli. Toda la audiencia que martes tras martes sigue esta historia. Sigue esta historia apasionante en donde se entremezcla lo policial, lo periodístico, lo político. Está para una serie, ¿viste? Sí, está, y con una actualidad que asombra. Bueno, acá, con una actualidad que asombra. Sí. Primero esa marcación de cuán vigente es esa problemática y después los tres tipos que marcabas recién que van a ser constitutivos en la historia de la prensa villamariense. No sé de otra, no conozco de otra, no estudio otra. Si no, no saldríamos en Caras y Caretas en 1910, ¿no? Digo, no tendría trascendencia nacional lo que aquí pasara si no tenía esos condimentos. También en el diario La Vanguardia. La Vanguardia, que fue fundadora del socialismo en la Argentina. Mirá hasta dónde incidimos, o incidió en este caso el periodista Ramiro o el periodismo villamariense. Porque sí, nosotros hacemos el intento de presentarlo como, las manifestaciones de un conflicto político, pero de dos figuras que también hicieron su trayectoria dentro del periodismo, porque Bruno Ceballos, uno de los protagonistas del conflicto, es el jefe político, es el jefe de policía, pero también es un periodista avesado, conoce las reglas de juego. E inclusive en uno de los fundamentos que veíamos el encuentro pasado, señalaba que una de las razones para detenerlo a Ramiro Alfaro era porque no era periodista, ya que usaba insultos y un lenguaje que no correspondía, según la visión del poeta Bruno Ceballos. Mirá vos, ¿no? Llegamos al episodio número 6. Toda historia termina, ya estamos dando vuelta la curva, ¿no? Parece que siempre hay en cada episodio un motivo de conflicto, siempre va increciendo, todavía estamos increciendo, porque en el encuentro pasado habíamos planteado esta disputa que se presentaba en el seno mismo del gobierno provincial entre el vicegobernador Vidal Peña, que estaba a cargo del gobierno, y su ministro político, el ministro de gobierno, que uno proponía tomar unas decisiones, por ejemplo, ser severos en el castigo de Bruno Ceballos por entender que había abusado de su autoridad al detener al periodista Ramiro Alfaro, acusado de llevar armas en la vía pública, y por el otro lado el ministro del Viso, que desconoce esa autoridad, que dilata todo el tiempo posible la posibilidad de tomar una decisión que vaya en ese sentido de castigar a lo sumo lo que ofrecía, según hacen trascender a la prensa del momento, que sea expulsado, que sea castigado más severamente el comisario Guillermo Lynch, quien es que finalmente materializa la detención de Ramiro Alfaro, y liberar, exculpar en todo caso de la responsabilidad al jefe político Bruno Ceballos por entender que él no procede a la detención, sino que es la autoridad superior. Y autor intelectual. Claro, eso es lo que va a estar después en los fundamentos, y vamos a ver qué pasa. Hoy particularmente nos vamos a detener en el sumario que ordena el vicegobernador Vidal Peña. Dice, porque el gobernador estaba todavía de... No tenemos noticias del gobernador, está en Buenos Aires. Pero no estaba muerto, estaba de parranda. El gobernador
Félix Tomás Garzón, está en Córdoba, somos así. No da señales de vida, digamos, no da señales acerca de cuál es su posición, lo cual dispara todas las conjeturas posibles en la ciudad de Córdoba y en la provincia, todas conjeturas que se van a transmitir a través de la prensa con largos editoriales, comentarios extensos, juzgando qué es lo que podría resolver cuando viniese el gobernador, si estaba bien lo que estaba diciendo el vicegobernador, si lo que hacía resistiendo el ministro del Viso correspondía o no. Todo eso, largo tratamiento en la prensa, teniendo como título, como marcación, el asunto Villa María, es decir, y en los espacios más jerarquizados estamos hablando del diario La Voz del Interior, estamos hablando La Vanguardia en Buenos Aires, en el caso cordobés, La Voz del Interior, Los Principios y también el periódico Justicia, el diario Justicia, que tiene una visión contraria. Recordemos, mejor dicho, había sido detenido Ramiro Alfaro el 2 de octubre de 1910 a las 18 horas en la vía pública por parte de Guillermo Lynch, el comisario. Sí. El día 6 de octubre es cuando recién decide el vicegobernador Vidal Peña comisionar a una persona para que viaje hasta Villa María desde Córdoba y proceda a hacer toda una investigación, es decir, hacer un sumario, ¿sí? El día 6 viene el comisionado Pedro Funes Lastra, hace el respectivo sumario con una particularidad: para elaborar ese sumario, para hacer una recepción de testimonios, lo hace enfrente del jefe político Bruno Ceballos, es decir, vino cada actor policial, cada personal efectivo policial que intervino en el proceso a dar sus testimonios ante el comisionado enviado desde Córdoba, pero teniendo al jefe ahí al lado. ¡Ay, qué vivo! Esa coacción, ese ejercicio de presión por parte de... Eso no se hace. Claro, eso es algo que enturbia un poco el proceso, le quita transparencia. Pero ¿cómo es que sabemos de ese proceso así amañado? Por el propio Ramiro Alfaro, porque Ramiro Alfaro está detenido en la jefatura de policía y oficia a su vez como el detenido y oficia como corresponsal que avisa a La Voz del Interior cómo está llevándose el proceso. Es decir, está bueno. Vino, autodefensa. Claro, o sea, tenemos una doble dimensión. Ramiro Alfaro no paraba de ejercer el periodismo ni aún estando tras las rejas, ¿sí? Entonces envía esa información y se la publica La Voz del Interior diciendo... ¿Pero cómo la envía? ¿Tenía algún compinche ahí? Su colaborador inmediato en esa difusión de telegramas a los medios nacionales, provinciales y a las oficinas de gobierno de todas las escalas es José María Altamira. Nosotros recuerden cuando presentamos los protagonistas, quien va a estar ayudando, auxiliando es el ex jefe político, ex caudillo al parecer en retirada del conservadurismo, del hombre fuerte del Partido Autonomista Nacional en el departamento, José María Altamira. Y por otro lado, auxiliando o ayudando a Bruno Ceballos estaba su familiar, que era Mariano Ceballos, acababa de ser electo diputado provincial. Bien, el día 7, inmediatamente después de estar solamente un día tomando el comisionado Funes Lastra testimonios, vuelve a Córdoba y los presenta al gobierno de la provincia. Esto es lo que yo averigüé, esto es lo que conseguí a partir de los testimonios conseguidos de tal manera. Y van pasando los días y no hay una decisión del jefe, digamos, del ministro político de ese momento, que es del Viso. El día 8 no resuelve nada, el día 9 no resuelve nada, el día 10 no resuelve nada, mientras que Vidal Peña decía: yo envío un comisionado, ya sabemos lo que pasó, proceda a establecer lo que corresponde, a dictaminar. Se va dilatando el dictamen, se va demorando por acción del ministro del Viso, que podemos sospechar nosotros estaba, como muchos de los cordobeses, esperando señales o el regreso del gobernador. ¿Sí? Pero Vidal Peña se pone firme y hace trascender, porque vamos a asignarle esa tarea, él es el que hace trascender a la prensa, no el documento oficial de lo que había sido el sumario, ni el dictamen, sino hace trascender algunos elementos. En Villa María la investigación iniciada demuestra tales cosas. Primero, que hubo efectivamente un abuso
por parte de las autoridades del departamento tercero abajo, es decir, Bruno Ceballos, habían cometido graves abusos en la detención del periodista Ramiro Alfaro. Primera afirmación que se desprende de ese trascendido. En consecuencia, una segunda es que correspondía exonerar a las autoridades culpables o, en su defecto, suspenderlas. Es decir, primera propuesta, castigo severo; segunda, al menos una suspensión. Para que elijan. Sí, como para la opción negociar, dura, para negociar. El policía blando, el policía duro, ¿sí? También se desprendía de ese sumario la voluntad de enviar esto. Lo que ha ocurrido acá amerita que intervenga la justicia. Hay que elevar a la justicia provincial estos elementos, estos antecedentes, y también algo que resultaba muy importante para el momento es proceder a la inmediata liberación de Ramiro Alfaro, ¿sí? Ahí tiene que haber incidido como un efecto esto de hacer saber a la prensa nacional, claro, porque mucho de la prensa local, que en este caso es la de la provincia de Córdoba, va a buscar en qué dice la prensa nacional. Ya está presente en 1910 la necesidad de referenciarse en lo que dice la prensa seria, ¿sí? Sí. Sí, el diario La Prensa, consagrado por su antigüedad, sí, el diario La Nación, están diciendo esto. Claro. La mirada porteñocéntrica está validando, es decir, bueno, estamos quedando mal frente con lo que está ocurriendo en Villa María. Claro. Estamos Desde quedando ahí mal. Vienen los diarios, ¿no? Desde ahí viene la operación del porteñocentrismo. Qué bárbaro. Digamos también que, bueno, esta filtración es publicada generosamente por La Voz del Interior y por Los Principios, coherentemente con la prédica de defensa del ministro del Viso. Su diario, es el diario Justicia, va a tomar otra decisión y directamente, porque tenía una vinculación patrimonial, recordemos, de la propiedad, no va a publicar nada de ese sumario. Invisibilizó todo. Lo quita, solamente va a permitirse publicar como en una sección de rumores que habría habido un brindis en la redacción de Los Principios. Recordemos que este diario, Justicia, se refería a Los Principios como los calzonudos, es cierto, ¿sí? Por esa sí, vinculación con la Iglesia Católica, ¿sí? Va a insinuar como rumor que habría habido un brindis en la redacción del diario Los Principios, claro, para celebrar, para festejar el alejamiento de Del Viso, como si fuese un triunfo, un éxito de los calzonudos, haberse liberado o sacar del gobierno de la provincia al ministro Del Viso, ¿sí? Pero finalmente se conoce el documento oficial, al día siguiente ya no es el trascendido, ya es el documento oficial, y podemos recuperar algunos títulos de diarios que dan un panorama acerca de cuántas facetas tomaba, cuántos factores incidían en esto que se conoció como el asunto Villa María. Veamos, en la edición del 12 de octubre, La Voz del Interior titula de tal manera, es una titulación de modo sumario, es decir, son muchos temas lo que van a abordar en sus columnas. Dice, título primero, los sucesos político-administrativos, punto. Resultados del afer de Villa María. Punto. Enérgica actitud del doctor Vidal Peña, es decir, el vicegobernador. Punto. Destitución del ministro Del Viso. Ahí está la novedad de que ya no está más ministro, claro. ¿Sí? Otro punto. Las autoridades de tercero abajo. Culpabilidad comprobada. ¿Sí? Ya se va presentando certezas acerca de lo que pasó en Villa María. Decreto de exoneración. Libertad del periodista Alfaro, información completa, ¿sí? Y que escuchen esto, cómo presenta el texto inicial, cómo arranca, porque eso nos permite a nosotros ver también en cuánta dimensión tiene este conflicto que nosotros hemos presentado acá como una historia. Dice La Voz del Interior: estamos así en presencia de un caso único en la historia política de Córdoba. La salida de un ministro en circunstancias que el gobernador Vidal Peña ha hecho salir al doctor Del Viso. No queremos creer que el proceso de esta cuestión así planteada con resoluciones tan extremas se inspire, como no ha faltado quien lo insinúe, en tendencias de una política determinada, dándole el carácter de la iniciación de una lucha que ha de alcanzar graves ulterioridades con peligro para la tranquilidad política del gobierno del doctor Garzón. Es decir, está respondiendo La Voz del Interior, dice, no es cierto lo que dice Justicia de que el vicegobernador esté inmerso, en curso en una actividad de destitución. No es que
este vicegobernador, que ya recordemos, había querido ser gobernador, que había quedado fuera de la fórmula, encabezándola, que terminó siendo la acompañante, ahora que se sentó en el sillón de gobernador, está conspirando. No es eso. Creemos que fue una decisión acertada, nada más. ¿Qué dice el diario Los Principios, el diario de los calzonudos? Dice, también tiene estos títulos: el asunto de Villa María, destitución del ministro, exoneración del comisario y del jefe político. Los comentarios. Y comienza la columna evaluando que el asunto de Villa María ha alcanzado las mayores proyecciones que podían esperarse o temerse. Y agrega también Los Principios que el vicegobernador demostraba interés en resolver rápido la libertad de Alfaro, teniendo el sumario de Funes Lastra y el informe del fiscal Loza, pero el ministro del Viso demostraba, por el contrario, profundo desgano e iba demorando de una hora para otro, de un día para el siguiente, el estudio y la resolución. Acá tenemos las versiones de los dos periódicos claro, que están próximos a la decisión de Vidal Peña, que celebran esta expulsión, exoneración y castigo a las autoridades de Villa María, que recordemos, las autoridades de Villa María son el jefe político Bruno Ceballos y el comisario Guillermo Lynch. Mientras que el diario Justicia, que es el diario del ministro del Viso, coherente con el enfoque que venía trayendo, habla de el cuento de Villa María, ponen en la tapa, y dice que este tema de Villa María es explotado por una camarilla interesada en bullanguear para provocar conflictos, que finalmente el Poder Ejecutivo decidió algo que a la opinión pública independiente causó extrañeza o estupor, y cierra así, dice, no merece estas medidas de gobierno, dicen para el diario Justicia, no merecen mayores comentarios del asunto, dada la poca o ninguna importancia que le asignamos. Para los otros periódicos, para otros diarios, es el asunto más importante de la historia política cordobesa, y para el diario de El Viso, que le echen a su ministro, dice esto no es totalmente intrascendente, no le importa a nadie. Sin embargo, es contradictorio porque dice, no le importa a nadie, no vamos a hacer ningún comentario, pero después sí se despachan a hacer comentarios. ¿Y qué es lo que dice en una sección de comentarios irónicos? Dice que hubo otra vez la teoría del festejo, que hubo un cónclave donde se festejó la destitución del ministro, aunque ya no dice que haya sido en los principios. También señala que tanto Ramiro Alfaro como José María Altamira intercambiaron telegramas saludándose, efusivos. Bromea con que dice, proponen poner una placa para reconocer a Alfaro, a convertirlo en la categoría de prócer, ¿sí? Y dice que pondrían la leyenda loor al valeroso hijo de la patria de Don Pelayo, o sea, cuestionándolo en su condición de ciudadano español, ¿sí? Y agrega algo más, pone un título que dice mentira de los principios, refutando que haya renunciado del Viso, sino que fue directamente expulsado por el gobernador, el vicegobernador a cargo de la gobernación. Sí, la curiosidad mía es cuando vuelva el gobernador, ¿en qué capítulo está? Próximamente vuelve, porque acá lo que tenemos hasta el día de hoy es decir, a partir del sumario y la intervención del fiscal y el primero trascendido a la prensa y después la confirmación, el dictamen se va a publicar completo y lleva 4 páginas. Nosotros vamos a ahorrarle a los oyentes tener que escuchar lo que dicen las 4 páginas de ese dictamen. Por lo pronto, digamos que hay una segunda partecita de esta dimensión en la que estamos ahora, que es el paso de todo esto a la justicia. Cuando pase esto a la intervención del juez Lavice, va a revisar y vamos a conocer finalmente qué es lo que revelaba esa sentencia, qué es lo que revelaba el sumario, y van a empezar a poder responderse preguntas. ¿Tenía armas o no tenía armas cuando fue detenido Ramiro Alfaro? ¿Había una enemistad entre Ramiro Alfaro y Bruno Ceballos y por eso fue detenido? Y yo creo que sí. Bueno, acuérdese para el próximo programa. Usted dice, por todos los elementos que estamos presentando, usted dice había, ¿sí? Sí. Vamos a ver qué es lo que resuelve el juez. Comodoro Pi es un poroto. Ahora, teniendo en cuenta 1910, qué despelote que armamos de Villa María. Sí. Piense usted que le costó el puesto a un ministro. Exactamente, la escalada comienza con una elección fraudulenta,
con la movilización popular, con un periódico. Nosotros nos enfocamos, un periódico y un periodista, es el periódico Tercero Abajo y es el periodista Ramiro Alfaro, y nosotros, esta es y el que provoca la detención con esta acusación de tener armas. Después vamos a conocer en el próximo episodio un poco más acerca de la personalidad de Ramiro Alfaro, este tema de las armas, si la detención ocurrió de acuerdo al procedimiento que correspondía, saber si esa sanción de los 25 días de arresto correspondía o no correspondía, todo eso próximo martes 10:30 horas por regional. Qué lindo. Bueno, muy lindo, 1910. Bueno, y en el 2024 no tiene arma, no tiene periodista. Él no es periodista, pero si le pueden pisar, lo pisan, le garantizo. De Villa María, Córdoba capital. Nosotros confiamos que en esta instancia de emisión hay una instancia de recepción, los oyentes deben estar haciendo los paralelismos. Sus comparaciones, tal cual. Yo los ayudo un poquito. Sí, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, corresponde. Adrián querido, estimado Adrián, nos encontramos el martes a las 10:30 de la mañana con el capítulo número 7. El capítulo número 7, ahí vamos a estar viendo si la justicia opera, qué resuelve la justicia, cuál es la sentencia final de todo este caso. Ya anticipaste, Comodoro Pi, un poroto. Ya nos tiró la puntita del capítulo que viene. Ya me la espolio. Veamos si hay justicia o no hay justicia. Que tenga una buena jornada. También ustedes y la audiencia. Adrián el Profe Romero, con sus historias. Radio. Bueno, mira, cuando me refiero a fichas de afiliación truchas, me refiero justamente a eso, afiliados que no tuvieron nunca intención de afiliarse al partido